¿Qué tal? Buenas tardes, chavos. El día de hoy vamos a retomar un tema importante que son los relé temporizadores. Vamos a comenzar con el temporizador a la conexión. Igual, como ya lo habíamos revisado en un video anterior, pues el retardo a la conexión o on delay es aquel que, que trabaja cuando está activado. ¿Qué quiere decir? Que cuando la bobina de nuestro relevador está activado, comienza a contar y al término del tiempo sus contactos cambian de estado. Tenemos un contacto normalmente abierto, cambia a normalmente cerrado, y el normalmente cerrado cambia a normalmente abierto. En contraparte, con el retardo a la desconexión, nos menciona off delay que este trabaja posterior a que la bobina se desenergiza, pierde la energía. ¿Qué pasa en su momento? Comienza a contar y nuestros contactos cambian de estado al momento de que la bobina pierde la energía. Si está normalmente abierto, cambia normalmente cerrado, y de normalmente cerrado cambia normalmente abierto, como lo vamos a ver en la siguiente aplicación. Bueno, regresamos a la aplicación Cadécimo. Aquí yo tengo ya preparado lo que es un diagrama realizado donde tenemos un timer con retardo a la conexión y un timer con retardo a la desconexión. Igual en la parte de abajo tenemos ya previamente sus contactos, normalmente abierto, normalmente cerrado, del timer a la conexión, igual normalmente abierto y normalmente, perdón, aquí cerrado. Nos vamos a contactos, eh, a la desconexión, normalmente cerrado, y vamos a colocarle el mismo nombre de la etiqueta, que es K1. Okay. Entonces ahora sí ya tenemos. ¿Qué va a pasar cuando yo energice mi bobina? Lo mantengo presionado. Al término del tiempo los contactos deberían de cambiar de posición. Vamos a ver. 4 segundos. Al momento de la finalización del tiempo los contactos van a cambiar de estado. El normalmente abierto cerró y el normalmente cerrado cambió abierto. Si yo suelto, luego el botón no comienza a contar el timer. Como si lo recordamos, es un temporizador a la conexión. Ok, vamos a revisar lo que es el diagrama y el funcionamiento del timer a la desconexión. Nos dice que este trabaja cuando la bobina se llega energía y luego la pierde. Entonces se supone que si yo presiono con un pulso y está energizada la bobina, esta no trabaja, pero sus estados sí cambian de posición. ¿Cuándo va a comenzar a trabajar a correr el tiempo? Cuando la bobina está sin energía. Al llegar el reloj a cero o el tiempo a cero, sus estados vuelven a su estado natural, normalmente abierto y anormalmente cerrado. Si yo presiono una vez, suelto, los estados cambian de posición y al momento de terminar el tiempo vuelven a su estado natural. Bueno, vamos a hacer unas prácticas por aquí que ya tengo previamente realizadas y las vamos a ir haciendo paso por paso para que ustedes también lo sigan. Vamos a realizar el funcionamiento y a revisar el funcionamiento de timer a la conexión primeramente, y con una practiquita que vamos a ir realizando paso a paso en la parte de abajo. Entonces, primero que nada, pues el timer a la conexión nos dice que trabaja siempre y cuando este tenga energía. Entonces aquí vamos a usar las prácticas anteriores, que son los enclavamientos. Enclavamientos, si recuerdan, es el uso de una bobina de relevador, ponerlo en paralelo para que la energía pase ahora por este lado, siga su curso y la bobina esté energizada. Entonces vamos a seguir eso. Aquí lo que yo, si revisan, voy a cambiar un poquito el tiempo para que se vea el gráfico.
segundos. ¿Qué va a pasar cuando yo presione el botón on? La, la bobina R1 va a estar con energía, se va a cerrar nuestro contacto y ahora nuestra energía va a fluir de esta manera. Aquí mismo en paralelo tenemos conectado un timer, ¿sí? Yo tengo como su nombre que es K, es un timer a la desconexión. Por lo tanto, si yo tengo energía por esta parte, al momento va a estar trabajando, perdón, nuestro timer. Entonces va a estar con energía, energizado, y va a estar contando. Este contacto del timer K yo lo tengo normalmente cerrado. Si recuerdan lo que hemos estado revisando, nos dice que nuestro timer funciona mientras tenga la alimentación y nuestros contactos del timer van a cambiar de estado cuando el tiempo eh, termina y vuelve a su estado original. Si tiene 4 segundos, cuando llegue a 0, este timer abre anormalmente cerrado y cambia abre anormalmente abierto, perdón, y cambia anormalmente cerrado. Entonces, esta luz se va a mantener prendida el tiempo que nosotros le programemos. Vamos a hacer la simulación, presionamos on, se queda enclavado, cuenta el tiempo y posteriormente se apaga. Si se miraron aquí, yo ya tengo lo que es un circuito totalmente autónomo donde el ejercicio es que prenda nuestro indicador 1H durante X cantidad de tiempo y posteriormente a eso el señalamiento 2 va a prender ahora, se apaga el H1, prende el H2 y se vuelve a ciclar. Vamos a retomar lo que es la práctica de temporizador, que les estoy señalando, y lo vamos a copiar aquí. Entonces trabaja de la siguiente manera: se activa nuestro timer 1, se desconecta, prende nuestro timer 2 y se hace un enclavamiento aquí mismo. Entonces se vuelve a ciclar hasta que nosotros paremos la simulación. Igual en los videos anteriores ya se les mostró como con un botón off apagarlo si nosotros queremos dejar que esto se cicle, y ese es el reto para ustedes que realicen la práctica. Igual si tómense su tiempo, revisen, analicen, el reto está ahí. Pónganle pausa al video para que ustedes lo hagan. Mientras tanto yo lo voy a estar realizando para que ustedes lo vayan viendo y vean paso por paso cómo se realiza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primer enclavamiento, ¿no? Vamos a realizar el enclavamiento que necesitamos. Voy a copiar y pegar aquí para hacer un poquito más rápido. Vamos a mover poquito. Ok, vamos a hacer de la siguiente manera. Muevo mi línea, neutro, cambio el nombre, 2. Voy a cambiarle el nombre de mis etiquetas para que no esté trabajando el de arriba. Ok, el enclavamiento en la 1 de 11. Y ahorita les voy a explicar el nuevo enclavamiento que vamos a estar teniendo. Ok, hasta ahorita lo simulo para ver que esté funcionando bien. Se enclava el timer, cuenta y se desactiva con esto. Ok, ¿qué me falta realizar? Hacer exactamente lo mismo. Desactivo. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí?
es con este timer voy a activar nuestra segunda bobina. Entonces voy a copiar la parte de abajo, que viene esta parte, lo acomodamos para que sea un poquito mejor. Entonces cambio de nombre a la bobina, cambio de nombre también al timer, sale. Entonces me dice que con el timer 11, con un contacto normalmente abierto, yo voy a cambiar el estado y para desactivar este timer utilizaría un timer cerrado en serie, en contacto, perdón, del timer número 22. ¿Qué va a pasar? Entonces cuando yo alimente, va a comenzar a trabajar a través de la 1, se queda enclavado, comienza a contar el tiempo, se activa lo que es mi bloque de contacto del timer, se activa aquí mi relevador, y para hacer el enclavamiento pues también ocupa un bloque de contacto de nuestro A2, A22, y realizamos las conexiones. Okay. Y vamos calando para asegurar que esté trabajando correctamente. Entonces aquí cuenta, termina, se activa el segundo timer, cuenta, termina y se apaga. Entonces si yo quiero ciclarlo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que conectar un bloque de contacto en paralelo a la entrada de a la salida de nuestro botón, perdón, a la entrada de nuestro bloque de contacto del timer 1, para que se cicle, ¿sí? Entonces ya ahí vamos a tener algo automáticamente. Un bloque de contacto del último proceso que está haciendo, que es el timer número 22. Entonces pongo control C, control V, lo coloco y le cambio el nombre de nuestra etiqueta, T22. Vamos a ver que esté funcionando. Trabaja, termina el timer 1, se activa el segundo timer, comienza a trabajar, termina su cuenta, se activa el primer timer nuevamente y está ciclado. Bueno, entonces yo voy a poner nuestros indicadores. Nos vamos a bobinas, los indicadores, sacamos 2, le cambiamos aquí a verde, rojo, cambiamos igual el color. Entonces vamos a hacer lo siguiente: colocamos al neutro. Dice que el foco verde va a prender con nuestro timer 11 o nuestra bobina auxiliar. Entonces vamos a colocar bobina auxiliar A1, un bloque de contacto de la bobina A1, lo conectamos para ver cómo está trabajando. Okay, aquí prende, se desactiva cuando esta está desactivada, y debería de prender el otro timer rojo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la bobina A22 de esta manera, realizamos las conexiones y vamos a ver. Presionamos on, verde, se desactiva y ahora sigue rojo, se vuelve a ciclar, y así es como estaría trabajando nuestro programación
nuestro circuito eléctrico de la programación de dos botones verde y rojo con el uso de temporizadores con retardo a la conexión. Ok, vamos ahora a revisar los diagramas, cómo sería trabajar con un temporizador con retardo a la desconexión. Vemos este diagrama, abrimos el otro. Ahora con retardo a la desconexión, nos dice que nuestro retardo a la desconexión trabaja de la siguiente manera. Cuando yo energizo la bobina de nuestro timer y esta pierde su energía, comienza a trabajar la cuenta. Entonces voy a presionar la simulación, activo y desactivo la bobina, y si se fijan, el tiempo del foco se queda prendido. Vamos a parar un poquito. El tiempo del foco se queda prendido la duración que dura nuestro temporizador. Cuando termina su cuenta, se desactiva nuestro bloque de contacto del temporizador y se desactiva el foco también. Entonces, ¿cuándo vuelve a funcionar? Cuando yo vuelvo a presionar nuestro botón. Y este ya sería un ciclo pues sencillo de nuestro timer temporizador a la desconexión. Ok, por aquí ya también tengo lo que es el mismo diagrama, función de nuestros dos focos indicadores. Vamos a colocar H1 y H2, los cuales funciona muy de la misma manera que el timer a la conexión. Se prende el primer indicador durante un cierto tiempo, se desactiva y se activa el timer, el indicador número 2, igual con un cierto tiempo, y se vuelve a ciclar. Lo que estamos haciendo aquí, igual tómate tu tiempo en analizarlo, lo vamos a hacer paso a paso, pero igual te invito a que le pongas ahí pausa para que tú puedas desarrollar nuevas ideas, nuevas prácticas y mayor conocimiento. Igual vamos a seguir, que me sigas cómo se hace y que tú también desarrolles esas nuevas cosas o nuevos diagramas para realizar esta misma práctica. Puede ser un poco más sencillo, un poco más largo. Ok, colocamos play, damos on, comienza a trabajar, verde, se desactiva y ahora trabaja en rojo. Aquí vamos a revisar que es un poquito muy diferente al diagrama de la conexión. Estamos usando igual las mismas dos bobinas, los dos temporizadores, pero vamos a hacerlo paso a paso para explicar qué es lo que estamos trabajando. Ok, vamos a copiar lo que es el primer circuito que tenemos. Por aquí vamos a moverlo y ocupamos esto. Okay, control C, control V, vamos de esta manera. Revisamos que las conexiones estén bien. Ahí está, comienza el timer. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, activar y desactivar un segundo timer. Entonces, por el momento, este indicador lo vamos a alejar y vamos a mover también un poquito la línea para tener mayor espacio ahorita que estemos realizando los diagramas. Entonces vamos a hacerlo, las conexiones, y vamos a activar nuestro segundo timer como lo vemos en la parte de arriba. Ok, copiamos y pegamos, vamos cambiando de nombre. Este vamos a poner timer 11. Entonces nuestro contacto va a tener el mismo nombre de la etiqueta. ¿Qué pasa si no tiene el mismo nombre? Pues
como lo hemos visto en las prácticas anteriores, no trabaja. Entonces vamos a hacer lo siguiente: conectamos, se trabaja, comienza a trabajar, se va a desactivar nuestro timer y tengo que presionar otra vez para que se vuelva a ciclar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con el temporizador 11 vamos a prender un timer, y con el temporizador 22 vamos a trabajar. Vamos a ponerle... ¿Está dando el curso usted o...? Sí, ahí voy. Igual seguimos con lo que es con la práctica. Entonces el timer 11 va a prender lo que es un foco. Entonces nos vamos a los contactos. Comenzamos a trabajar con un bloque de contacto del timer 11, que nos va a activar nuestro indicador verde. Vamos a colocar y vamos a poner lo que es el segundo indicador, que en nuestro caso se va a llamar rojo, y vamos a ocupar un bloque de contacto de nuestro timer número 22. Entonces vamos a ver cómo va a estar trabajando. Realizamos las conexiones. Aquí. Y vamos a ver la simulación. Ok, aquí se están activando los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el rojo se desactive cuando nuestro primer temporizador está trabajando. Ok, vamos a hacer lo siguiente, como en el diagrama anterior. Vamos a ocupar una bobina para bloquear esa energía. Entonces vamos a activar lo que es una bobina con el nombre que nosotros le asignemos. En nuestro caso vamos a ponerle un T, y lo que va a hacer esta bobina con sus bloques de contacto va a ser obstruir la energía para que nuestro LED o indicador no esté trabajando. Termina y comienza ahora sí a prender nuestro LED. Entonces, si se fijan, aquí no termina, pero no se cicla. Entonces ahora tenemos que hacer que se cicle nuestro proceso. ¿Qué estaremos haciendo? Activar una segunda bobina auxiliar con nuestra ayuda del timer número 22. Entonces, al momento que esta está activada, lo vamos a ciclar en esta parte para que vuelva a alimentarse. Ok, aquí nos ha quedado un poquito apretado. Movemos todo, lo vamos reacomodando y colocamos lo que es nuestra bobina. Y probamos. Okay, a ver qué sucede. En este caso, si se fijan aquí, pues está enclavado, está energizado el timer 11. Que necesitamos? Pues que se desenergice, que pierda la energía para que pueda trabajar. ¿Con qué lo vamos a realizar eso? Pues con nuestro timer 20, un bloque de contacto de nuestro timer 22, normalmente cerrado.
realizamos las conexiones que estén muy bien y realizamos la prueba. Ok, aquí ya está contando, se activa nuestro timer. Si se fijan aquí la bobina está alimentada. ¿Por qué? Por el nombre de la etiqueta del timer número 11. Entonces le cambio el nombre, timer 22, y estaría trabajando nuestro circuito. Termina el tiempo, ahora cambia a rojo y se cicla. Entonces igual ahí te invito para que sigas viendo más videos, y posteriormente vamos a hacer una práctica de la integración con timer a la desconexión y timer a la conexión. Muchas gracias.